En esta presentación conocerá las consignas y procedimientos que debe de respetar para cumplir con sus funciones en forma ordenada y competente. Objetivo y aplicación. El trabajo de guardia de seguridad es muy importante en todas las empresas, ya que son las primeras manos que atienden a los visitantes, proveedores y contratistas. Es el encargado de hacer que se respeten las reglas desde el comienzo. (5.1) Registro de ingreso y egreso de la planta. El personal de vigilancia deberá registrar la hora de entrada y salida de las instalaciones del personal administrativo y solicitar al personal que brinda consultoría firme su registro de asistencia. Se efectuará revisión en la cajuela de los coches o de los compartimientos en camionetas con sumo cuidado a fin de verificar que ningún equipo sale de las instalaciones sin previa autorización, como son computadoras, componentes, maquinaria, herramientas, etc. En caso de detectarse alguna anomalía, deberá solicitar al empleado presente su pase autorizado de salida de equipo. De no tenerlo, se registrará el hecho en la bitácora y se le solicitará al empleado administrativo firme la bitácora dando fe de que se está llevando un equipo. Posteriormente, el guardia notificará el hecho a Recursos Humanos. Quien salga después de las 19 horas se le hará siempre revisión general. El personal en turno nocturno también se le aplica la revisión completa. Reiteramos, se tiene que hacer la revisión a conciencia, ya que en forma posterior Recursos Humanos conversa con los colaboradores que tienen coche para saber si el guardia está haciendo su trabajo. De no hacerlo, este será retirado de la empresa. El personal sindicalizado y administrativo registrará su ingreso mediante el uso de relojes checadores, mismos que se encuentran ubicados dentro de las instalaciones de la empresa. Sin embargo, es importante que el guardia siempre lleve un control de quién entra y quién sale de la planta. Los visitantes y prestadores de servicios, sin excepción, deberán registrarse en caseta de vigilancia, anotando sus datos en el registro, que son nombre, empresa que representan, persona a la que visitan, asunto a tratar, fecha de ingreso y egreso, así como registro del equipo que pretenden ingresar a la planta con motivo de su trabajo. También se les tomará una fotografía con la cámara que se le prestó a vigilancia solo en su primera visita para tenerlos plenamente identificados. Se solicitará sin excepción a todo visitante una identificación con fotografía, en especial la credencial del lector. En caso de no portar ninguna, se notificará al Departamento de Recursos Humanos a fin de que éste autorice el ingreso. Se le entregarán las reglas de seguridad contenidas en el gafé de visitantes a fin de que se apegue a ellas. De igual manera, el guardia entregará un tríptico con información de seguridad de la empresa a fin de que el visitante o prestador de servicio esté informado de los aspectos relevantes de seguridad durante su estancia. Debe asegurarse el guardia de recuperar el gafé de la empresa cuando el visitante se vaya. En caso de que el visitante o prestador de servicio requiera ingresar a la planta
El personal de vigilancia le proporcionará un chaleco reflejante, lentes de seguridad y un par de protectores de calzado o cualquiera de los anteriores equipos de protección personal que se requieran solo la primera vez. Si regresa, debe de traer su propio equipo. Por último, el guardia registrará la hora de salida y fecha y devolverá la identificación al visitante y recuperará su gafet que le facilitó y verificará que el equipo que sale sea el mismo que ingresó. En caso de que el visitante olvide recoger su identificación o pertenencias, se guardará por espacio de 14 días y posteriormente se entregará a recursos humanos, a fin de conservarla en caso de que el propietario la reclame. Si el guardia detecta que una persona intenta ingresar a las instalaciones drogado o bajo el efecto de sustancias prohibidas, debe notificarlo de inmediato a recursos humanos y evitar que esta persona entre a las instalaciones. Todo incidente grave se debe de reportar a recursos humanos. El guardia revisará cuando se ingresen químicos a la planta y verificará que estén en el listado de sustancias químicas autorizadas por la planta. En caso contrario, notificará al coordinador de seguridad para su debido control de estos y colocarlos en el lugar correcto. Se revisarán al salir a todos los proveedores y visitantes que vengan a la planta en sus unidades para verificar que no salga nada que sea propiedad de nuestra empresa. Cinco punto dos. Reclutamiento. Cuando la compañía cite a personas para entrevistas de trabajo, se les enviará a recepción en donde permanecerán hasta ser atendidos. Se notificará a recursos humanos sobre su presencia y el guardia se asegurará que efectivamente fueron citados. Se seguirá el mismo procedimiento que con cualquier visitante. Quien entregue una solicitud de trabajo se le recogerá y entregará a recursos humanos a primera hora del día siguiente. 5.3. Transportistas. No se permitirá el acceso del transporte si no queda plenamente identificado, dejando una credencial con fotografía, licencia de manejo especialmente, así como presentar los documentos que acreditan su mercancía. Si el transporte llega de noche, deberá marcar a la extensión del responsable que dejó dicho que ese transporte llegaría a altas horas de la noche. Para esto los teléfonos están programados. El guardia verificará que en el camión no se lleve familia, esposa e hijos del transportista. En caso de ser así, solicitará permanezcan en la caseta o fuera de las instalaciones hasta que el transportista termine sus maniobras. Si el transportista rehúsa a respetar nuestras reglas, no se discutirá con él. Se le solicitará la presencia del personal de recursos humanos, tráfico y o algún personal involucrado a fin de recibir apoyo para esclarecer la situación. En caso de que el transportista o visitante se ponga violento, se procederá a contactar a la autoridad correspondiente mediante el directorio de teléfonos de emergencia que se anexa a los manuales y será reportado a la línea de transportista para informarle que no le daremos autorización a ese transportista de volver a entrar a nuestra planta. Jamás debe de pelear con él. Se deberá revisar el camión a la entrada de la planta para detectar posibles anomalías. La revisión se realizará de la siguiente manera. Se utilizará el espejo patín para ver la parte inferior del camión y de la caja.
5.4 Rondines en planta. El personal de vigilancia efectuará sus rondines matutino 4, vespertino 4 y nocturno 5, visitando las estaciones localizadas a lo largo y ancho de la planta. Deberá diariamente, al terminar el último turno, descargar las checadas de la computadora localizada en vigilancia y depositarlas en el archivo indicado a fin de que Seguridad y Recursos Humanos puedan verificar que se está cumpliendo con el programa. Deberá poner mucha atención en lo que observa y reportará en la bitácora cualquier anomalía que detecte, por mínima que sea. Deberá también verificar que las oficinas administrativas se encuentren cerradas en horas no hábiles y que nadie no autorizado ingrese a ellas sin permiso. Activará la iluminación necesaria especialmente en sitios poco transitados y retirados de la caseta de vigilancia, y apagará la que no sea necesaria, especialmente los fines de semana en que solamente se deben de dejar las veladoras. Si el personal de mantenimiento externo realiza trabajos en horario en que la planta está fuera de servicio, se establecerá un acuerdo al respecto en el área en que se elaborará, así como quién estará supervisando sus trabajos, siempre bajo la autorización del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente. En caso de duda, marque al teléfono del coordinador de esta área. En caso de emergencia, dará la voz de alarma mediante la activación de la alarma contra incendios, la radiofrecuencia y o el sistema de voceo interno. Una vez que ya ingresó el personal del turno y que inicie el horario de trabajo, dejará transcurrir como máximo 15 minutos para hacer su primer rondín en el exterior y verificar que los trabajadores ya se encuentren en su área de trabajo. En caso contrario, solicitará al trabajador que ya debería de estar trabajando, se incorpore a su área y notificará el hecho a Recursos Humanos. En ningún momento en sus recorridos, Vigilancia deberá tocar ni activar ningún equipo a menos que exista una orden por escrito y firmada por alguna autoridad de la empresa. De igual forma, está prohibido mover automóviles propiedad de la empresa o particulares. Durante sus recorridos, Vigilancia respetará los señalamientos de seguridad localizados en la planta y no transitará por sitios en los que pueda poner en peligro su integridad, áreas donde se estén efectuando reparaciones o cuyas condiciones de tránsito estén alteradas. 5.5 Estacionamiento, transportación, acceso y retiro. Vigilancia hará una revisión detallada al azar de maletas, bolsos, bolsas, mochilas, portafolios que intenten ser sacados de las instalaciones. Con autorización del propietario y sin introducir la mano en el contenedor, se solicitará a la persona muestre el contenido del mismo. En el caso de las damas, se procederá de igual forma y con el mismo respeto. Si el propietario se niega a la revisión, se le solicitará se abstenga de introducir sus pertenencias a la planta, y el guardia deberá reportar el hecho en la bitácora a Recursos Humanos. Si el trabajador ya había solicitado permiso para ingresar tarde al siguiente día, deberá presentar su pase de entrada previamente autorizado por su supervisor y por Recursos Humanos. De igual forma, si desea salir antes de que concluya su turno, deberá presentar su pase de salida firmado por el superior y por Recursos Humanos. Es responsabilidad del guardia realizar una auditoría diaria al transporte de personal y asegurarse que las condiciones mecánicas
y el estado físico del chofer es el correcto para no poner en riesgo a los usuarios de los camiones. La misma auditoría realizará al servicio de taxis, revisando las condiciones de las unidades y el estado físico del conductor, para asegurarse que éste se encuentre en óptimas condiciones y no ponga en riesgo a los usuarios de su coche. (5.6) Personal despedido y o reajustado. Cuando un empleado sea despedido o reajustado por la empresa, el guardia deberá acompañarlo al área de lockers a fin de que recoja sus artículos personales y entregar herramientas asignadas. Para esto recibirá una llamada de recursos humanos que solicita su presencia para acompañar al ex empleado. Posteriormente lo escoltará hasta la salida, evitando que intente ingresar de nuevo a la planta. Verificará que en el locker asignado no haya dejado absolutamente nada y que el candado se deja cerrado, y se notifica al doctor el número del locker a fin de que otra persona haga uso de este. Si dejó alguna pertenencia, será personal de recursos humanos quien acuda a recogerla. 5.7 Automóvil utilitario. El personal que tenga que utilizar el automóvil utilitario para asuntos de la empresa deberá presentar el pase de entrada y salida. Asimismo, se registrará el kilometraje y el guardia lo verificará visualmente cuando el vehículo salga y cuando regrese, a fin de que se revisen las condiciones de la unidad para verificar que todo se encuentre en forma correcta. Le solicitará al conductor presente su licencia de manejo vigente. Cualquier anomalía deberá de reportarla de inmediato a recursos humanos. Los visitantes y proveedores deberán esperar en caseta a ser atendidos por la persona indicada. Se deberá notificar a la persona a visitar para que dé autorización para darle acceso. 5.8 Estacionamiento. Los empleados y visitantes que ingresen con sus coches al área de estacionamiento deberán colocarlo de reversa a fin de que en una emergencia puedan evacuar en forma inmediata. No se permitirá el acceso de vehículos que transporten animales o sustancias peligrosas que no sean requeridas por la compañía. No se permitirá que proveedores o contratistas se estacionen en sitios en los cuales pudieran obstaculizar el paso del personal o bloquear alguna salida de emergencia. Será el guardia quien le diga en dónde se deben de estacionar. Los autos que tiren aceite no se les permitirá el acceso. Los guardias revisarán que esté colocado el freno de mano en los automóviles. 5.9 Recepción de paquetes y documentos. Vigilancia recibirá la correspondencia hasta las 19 horas y entregará los paquetes al día siguiente al destinatario, llenando un formato con los datos del destinatario, y solicitará nombre y firma de recibido. El guardia no firmará de recibido ningún documento o paquete sin consultar previamente al departamento al que corresponde la entrega. Será preferible localizar a un empleado del área a fin de que sea él quien determine si firma o no. Debe el guardia considerar que algunos documentos que se firman son oficiales, tales como demandas y citatorios. Por ningún motivo se permitirá el paso hasta no recibir instrucciones del departamento responsable y o recursos humanos. Las dependencias que se presentan pueden acudir con documentos a firmar o recibir, y el departamento al que le corresponde contactar primero debe de ser notificado. 5.10 Permisos. El personal de vigilancia deberá verificar que el permiso de salida temprano o entrada tarde
que son los formatos oficiales. Mencionen en forma clara el motivo por el cual se retira el trabajador o el motivo del retraso, así como la fecha y hora. Deberá estar firmado siempre por el supervisor de producción y el propio trabajador antes de que Vigilancia otorgue el visto bueno. Cada semana, Vigilancia entregará las boletas utilizadas en el turno a Recursos Humanos. Si el supervisor de producción no autoriza la entrada al empleado, se acatará su decisión. Si no autoriza la salida temprano y aún así el trabajador insiste en retirarse, se le pedirá llene el formato de salida explicando sus motivos para que posteriormente el Sindicato de Recursos Humanos analicen el caso. Las personas ajenas como extrabajadores podrán ingresar solo si existe un permiso escrito y firmado por Recursos Humanos y no podrá por ningún motivo trasladarse en el transporte de la empresa. Cuando el vehículo entre, se verificará al conductor para registrar su asistencia. Si se trata de un visitante, primero se le pedirá registre sus datos en la bitácora y luego el guardia procederá a realizar revisión de cajuela e interiores, así como de herramientas al salir de la planta. 5.11 Administración de servicios. Vigilancia apagará climas y focos que estén encendidos sin necesidad, como son área de comedor, oficinas administrativas, patios y bodegas, especialmente en el turno nocturno. Reportará cualquier desperdicio de agua, materia prima o suministros, así como el uso indebido de equipos propiedad de la empresa. Verificará que los prestadores de servicio, como son intendencia, jardinería, personal contratado para realizar una obra determinada, estén en su sitio de trabajo, no prolongando en forma innecesaria su estancia en nuestras instalaciones. 5.12 Área de fumar. El personal de vigilancia deberá observar que los fumadores respeten los sitios autorizados para hacerlo. Si sorprende a algún fumador realizándolo en un sitio prohibido, deberá solicitarle apague su cigarrillo y se retire del lugar, reportando el hecho y el número del empleado en la bitácora. No está permitido para nadie fumar en ningún sitio más que en los autorizados por la empresa y que están claramente señalizados. No está permitido que el personal fume del trayecto de los vestidores a la caseta de vigilancia. 5.13 Emergencias. Cuando se active la alarma de emergencias, el personal de vigilancia deberá en forma inmediata ponerse en contacto con el coordinador de seguridad y medio ambiente a fin de recibir instrucciones y ayudar en lo más posible. Cerrará inmediatamente el portón y los accesos a la empresa para evitar que cualquier persona extraña ingrese o cualquier interno intente salir de las instalaciones. No se proporcionará información a nadie externo a la planta a menos que exista una autorización escrita para hacerlo. Se establecerá comunicación telefónica con la Gerencia de Recursos Humanos y con el resto del Comité de Manejo de Crisis. Se tomará nota de los tiempos en que se registran los acontecimientos, hora, lugar, personas involucradas y acciones que se siguieron a fin de rendir un reporte detallado a las autoridades internas. Vigilancia no tomará ninguna decisión de llamar a los cuerpos de rescate a menos que alguna autoridad de la empresa así lo decida. Contactará de inmediato a la Gerencia de Recursos Humanos y al Coordinador de Seguridad para recibir indicaciones precisas. En caso de que un trabajador resulte lesionado durante su actividad en el turno nocturno, se procederá a contactar a la Brigada de Primeros Auxilios
quienes notificarán el estado de salud del lesionado a vigilancia mediante la radiofrecuencia. En forma posterior, el vigilante contactará a los empleados que conforman el comité de crisis, entiéndase gerente de recursos humanos y coordinador de seguridad, a fin de informarle en detalle lo sucedido. En caso de que no pueda contactarlos y que el accidente suceda durante el turno nocturno y la lesión ponga en peligro la integridad del trabajador, procederá a notificar al cuerpo de emergencia contratado para que venga la ambulancia y pueda trasladarlo de emergencia al hospital más cercano. En caso de fallecimiento, se procederá a concentrar al personal en el punto de reunión y a notificar inmediatamente al gerente de recursos humanos la situación, a fin de recibir instrucciones precisas. En caso de no localizarle, buscará al coordinador de seguridad y medio ambiente. 5.14 Corte de energía eléctrica. En caso de corte de energía eléctrica, Vigilancia verificará si dicho problema es interno o del parque industrial, para lo cual corroborará de manera telefónica con las empresas vecinas del parque y posteriormente contactará al gerente de recursos humanos para notificarle lo sucedido. El apoyo que Vigilancia da durante un corte de energía eléctrica es muy sencillo. Marcar a la Comisión Federal de Electricidad al teléfono 83 29 29 29 para reportar la falla dando la dirección y ubicación de la planta. Después marcar al 071 y al 077, siguiendo los mismos pasos. 5.15 Sabotaje y o amenaza de bomba. En el caso de que algún empleado sea sorprendido realizando sabotaje, que es una intención directa de dañar las instalaciones en la fábrica, un proceso, maquinaria o compañeros, se procederá a informar a la Gerencia de Recursos Humanos a fin de recibir instrucciones. En caso de no lograr contactarlos, se informará al supervisor en turno o líder y en conjunto se tomará la decisión evitando uso de fuerza. En caso de ser autorizado, se solicitará la presencia de las autoridades como es la policía local a fin de que proceda a detener al infractor. En caso de recibir una llamada señalando que hay una bomba o artefacto explosivo en las instalaciones, se procederá a llenar el formato amenaza de bomba que está dentro de su manual a fin de tener los mayores datos sobre la llamada y posteriormente hacer la investigación. Se contactará a la Gerencia de Recursos Humanos a fin de recibir indicaciones. En estos casos, se informará de los hechos al supervisor o líder y se procederá a efectuar el desalojo de la planta a fin de que el personal se mantenga lejos de cualquier peligro y se pueda realizar la investigación. 5.16 Fuga de gas. Si el guardia detecta una fuga de gas en forma visible o por medio de su olfato, en días donde la planta no opera, procederá a abrir las puertas de emergencia a fin de ayudar a que el mismo se disperse. Jamás accionará ningún interruptor de energía eléctrica a fin de no provocar una explosión. Acto seguido, notificará de inmediato a los brigadistas de incendio a fin de recibir instrucciones precisas y controlar la emergencia. Si detecta un fuerte olor a gas no usual en los procesos o visualiza la fuga cuando la planta esté en operación, procederá a notificar a Recursos Humanos y en forma posterior accionará la alarma a fin de que el personal desaloje las instalaciones y se concentre en su punto de reunión. 5.17 Acceso a áreas restringidas. El acceso a los almacenes de residuos y materiales peligrosos, subestaciones eléctricas y oficinas administrativas
está restringido al personal sindicalizado. El guardia verificará en sus recorridos que personas sin autorización alguna no se encuentren dentro de zonas que hayan sido declaradas restringidas, ya sea por los peligros que ahí se encuentran o por simple disposición de la empresa. 5.18 Salida de materiales. El personal de vigilancia, antes de autorizar cualquier orden de salida de materia prima, cartón, tarimas, tambos, etc., revisará a detalle lo que está por salir. Deberá solicitar el formato de autorización de salida, especificando en él qué tipo de material saldrá, las firmas de quien lo pide, del gerente de planeación de la producción y del área de finanzas. En caso de no encontrarse en la planta los titulares de estos departamentos, se tomará la firma de 2 gerentes de otros departamentos, así como el número de objetos que se llevará. De no ser así, el personal de vigilancia no permitirá la salida de ningún objeto. Vigilancia cuenta con un listado de firmas para las autorizaciones de salida de materiales. Revisarlo en caseta. Se comparará la firma que autoriza salida de dichos objetos con el listado, y en caso de detectar anomalías no se permitirá la salida de materiales y se reportará de inmediato a Recursos Humanos la situación. A fin de evitar que se pueda alterar la boleta de orden de salida de materiales, Vigilancia se quedará con el original de dicha orden y entregará las copias correspondientes al área de almacén, tráfico y personas involucradas. Las boletas originales serán archivadas durante 6 meses en la caseta de vigilancia para poder ser consultadas por quien así lo requiera, y en forma posterior serán destruidas. 5.19 Cambio de turno. El personal de vigilancia debe de comunicarse en la entrega de turno y señalar cuáles son las consignas que quedarán pendientes por resolver. Deberán registrar los acontecimientos que sucedieron durante el día en su bitácora y solicitar al personal del segundo turno la firme de recibida y enterada. Especialmente en el turno nocturno, el guardia deberá realizar sus rondines dentro y fuera de las instalaciones para asegurarse que todo se desarrolla en armonía y de acuerdo a los procedimientos. Dará apoyo en aquellas actividades especiales que le indique el área de recursos humanos. 5.20 Contratistas. El personal de vigilancia deberá revisar que ningún contratista que no tenga supervisión directa esté trabajando en nuestra planta. En caso contrario, el contratista podrá presentar el formato de carta responsiva firmado por el gerente del área, en donde se requiere el servicio y autorizado por el Departamento de Seguridad e Higiene. En caso de que los contratistas ya estén trabajando en el interior de las instalaciones y no haya una responsiva, deberá solicitarle suspendan la obra y se retiren de las instalaciones. En caso de que los contratistas hayan sido contratados por otro departamento, como son compras, producción, etc., se verificará lo siguiente: la empresa contratada proporcionará una credencial con fotografía a todos los trabajadores que ingresen a la planta, después de haber presentado los documentos requeridos, como son el alta del Seguro Social de los trabajadores, alta de la empresa, autorización por escrito del responsable de la empresa contratada y del responsable del departamento de la compañía que contrató sus servicios, y una carta responsiva que autoriza seguridad y medio ambiente para que puedan trabajar en la empresa.
En síntesis, ningún contratista puede trabajar en nuestra empresa si no presenta toda la documentación de manera previa y además toma su inducción en seguridad que imparte el coordinador de seguridad, higiene y medio ambiente cada jueves. De no cumplir con los requisitos, no se les permitirá el paso. El guardia proporcionará al contratista el formato de trabajos peligrosos, mismo que tendrá que ser llenado por el prestador del servicio y firmado por el gerente o supervisor del área en donde se solicita el servicio, así como por el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente. Dicho permiso tiene una vigencia de 24 horas. .21 Amenazas de terceros. Si el guardia establece contacto con alguien supuestamente de la delincuencia organizada, deberá escuchar su mensaje sin proporcionar información alguna y comunicarse lo antes posible con la Gerencia de Recursos Humanos para enterarlo. En caso de algún acto violento en el interior o exterior de las instalaciones, deberá mantenerse resguardado y tomar nota de los acontecimientos para informar en detalle en forma posterior. En caso de que esta situación suceda en el turno nocturno, deberá notificar al supervisor o líder para tomar precauciones. Siempre deberá estar cerrado el portón para evitar que extraños pudieran entrar a la empresa. Reiteramos, el portón debe estar cerrado así como la reja de paso. El guardia no tiene por qué estar en el exterior durante la noche ni en el día. Pasemos ahora a su evaluación de conocimientos generales.